a continuar ahora haciendo mención a lo que es el principio de la función social. La última característica precisamente que habíamos abordado sobre la propiedad era la característica de la función social en el derecho propietario. Pero la función social no es solo una mera característica. Sepan ustedes que la función social del derecho de propiedad es un principio jurídico. Es todo un instituto jurídico a modo de principio que se debe valorar y tomar en cuenta para que la propiedad realmente pueda ser, como hemos dicho, respetada por terceros, tanto por el Estado como por personas particulares. Porque lo que ocurre es que cuando la propiedad no cumple la función social, ese respeto, tanto del Estado como de otras personas particulares, ese respeto no está garantizado. Entonces, todo propietario, para que realmente su propiedad esté a salvo, esté tutelada, esté resguardada frente al Estado y frente a otros, su propiedad debe cumplir la función social necesariamente. Por eso, nuevamente voy a indicar que la legislación nacional, nuestra normativa, más concretamente en la norma suprema, que es la Constitución Política del Estado, en el artículo 56, parágrafo primero, reconoce a la propiedad privada, pero pone una condición en la parte final de ese parágrafo. Invito a quienes están con su constitución política a la mano puedan revisarla. Entonces, el parágrafo primero de este artículo dice, se reconoce la propiedad privada, pero al final dice como condición, en tanto ésta cumpla una función social. Entonces, vean, en otras palabras, te está diciendo, bueno, mira, el Estado, la sociedad, todos vamos a respetar tu propiedad privada con una condición, que tú cumplas la función social. ¿Eso qué nos está queriendo decir? Que si no la cumples, cuidado que no respeten tu propiedad privada, ¿no? Es como que la propiedad privada está sujeta o condicionada a que cumpla la función social necesariamente porque si no, esta va a estar expuesta a una especie de falta de tutela o protección por la ley, por el Estado y la sociedad. Vamos más adentro, a ver en el análisis. La función social de la propiedad implica limitaciones al derecho de propiedad de los particulares. Por eso decimos que la propiedad está subordinada siempre tanto al bien común como al interés social. Por eso nuestra propiedad que ejercemos de todo, de nuestro vehículo, de nuestra casa, ah, de todo, de nuestro celular, de todo lo que es de nosotros en propiedad, siempre esa propiedad va a estar subordinada o bajo el ojo y la lupa de la ley en el cumplimiento de una adecuada función social de nuestro derecho propietario. ¿Y qué implica la función social? Implica que nuestra propiedad siempre esté en el marco y la línea del bien común y del interés social, ¿no? Quizás parece para ustedes algo no muy lógico, que estamos pregonando, ¿no? Desde el principio que la propiedad otorga de manera exclusiva, completa al propietario amplios poderes y facultades sobre la cosa. Sí, eso no se desvirtúa para nada, pero esos poderes, esas facultades para el propietario no pueden constituirse en un medio de lesión al interés común y de la sociedad en su conjunto. La sociedad tiene que vivir en la forma más pacífica posible, ¿verdad? Todos tenemos que vivir tranquilos, todos debemos vivir de manera pacífica y no puede ser que el derecho de otros nos afecte a nosotros. Bajo esa línea, y la función social precisamente eso es lo que busca, de que el propietario no solo haga el ejercicio pleno de derechos y facultades sobre la cosa, sino, como ya habíamos visto al momento de estudiar los derechos reales en general, hemos dicho que el derecho real, como relación jurídica que vincula a la persona y a un bien o cosa, va a constituir derechos, pero también va a generar obligaciones, en este caso para el propietario, porque evidentemente la función social se constituye en una forma de obligaciones para el propietario.
el cual debe observar esas obligaciones en casos bien concretos. Por eso, para ser propietario no solamente se trata de gozar de derechos sobre la cosa, sino también cumplir obligaciones y deberes sobre ella. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona incumple la función social? Esto puede proceder o desencadenar en la figura de la expropiación. Y así lo establece el artículo 108 del Código Civil. Entonces, vean, el no cumplir una función social adecuada implicará, lamentablemente, para el propietario, exponer su derecho propietario a un riesgo inminente grave, el cual es la expropiación. En otras palabras, perder el derecho de propiedad sobre la cosa a través de la expropiación. Entonces, es importante aquí tomar en cuenta y resaltar que para que la persona pueda mantener su propiedad sobre una cosa, no solamente debe ejercer sus derechos y facultades de la cosa, sino también cumplir sus obligaciones como propietario. Y una de esas obligaciones, yo digo, la más importante es de que su propiedad cumpla la función social. En resumidas cuentas, ¿qué implica ello? Como obligación, que el propietario ejerza la propiedad respetando el bien común y el interés social. Que su derecho propietario no, perdón, que su derecho propietario no sea una miseria, no sea un perjuicio, no sea un riesgo, un peligro a la sociedad. Si hablo de miseria, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la propiedad no se constituya en pérdida o miseria para la sociedad. Eso quiere decir que el propietario como obligación pague sus impuestos. El no pagar impuestos ya no es cumplir la función social. ¿Por qué? Porque ya no hay un bien común. ¿Y por qué tiene que ver el impuesto con el bien común? Porque los impuestos precisamente se constituyen en la contribución, en el aporte que hacen todos los ciudadanos para que el Estado maneje esos recursos en lo que es la elaboración de obras de interés común, como por ejemplo la construcción de hospitales, la construcción de escuelas públicas, el mantenimiento de calles, mejoramiento de la seguridad, del ornamento público, en fin, todo con que se hace con los impuestos. Pero si un propietario, perdón, no paga sus impuestos, entonces ya está constituyendo su propiedad en miseria, en perjuicio para la sociedad, ¿no? Ahora bien, a veces también, por otro lado, la propiedad de una persona, la propiedad privada e individual de una persona, a veces, por determinadas circunstancias particulares y casos bien concretos, esa su propiedad privada se constituye en un perjuicio, en un obstáculo para el desarrollo o el progreso de la sociedad, para el interés de la sociedad en su conjunto. Qué curioso, ¿no? Que nuestra propiedad de determinado momento, en determinado tiempo, se constituye en una especie de piedra en el zapato para toda la sociedad, de obstáculo para que la sociedad progrese. ¿A qué me estoy refiriendo, por ejemplo? A que mi propiedad impida la construcción de un aeropuerto. O sea, se ha proyectado hacer un aeropuerto y casualmente donde yo tengo mi propiedad privada. Puede que yo como ciudadano no moleste a nadie, sea un buen vecino, no ocasione perjuicios a nadie, pague oportunamente mis impuestos, pero no, en mi propiedad tiene que hacerse la pista para un nuevo aeropuerto. Entonces ahí mi propiedad individual, mi propiedad privada individual, no está permitiendo que haya desarrollo, progreso. El interés social aquí se está anteponiendo a mi propiedad privada. Entonces, lamentablemente, no estoy cumpliendo una función social con mi derecho de propiedad. Entonces, ya sea por bien común o por interés social, la falta de cumplir la función social en esos dos contextos desemboca en la expropiación. La expropiación, que vamos a estudiar un poquito más adelante en este tema, se refiere pues a una figura por la cual se rompe el vínculo jurídico entre la persona titular del derecho de propiedad
y el bien o cosa sobre la que éste recae. Entonces, esa relación que había entre los dos componentes se rompe, desaparece a través de la expropiación. Entonces, por eso recalco una vez más, y sin ánimo de ser muy reiterativo, pero es fundamental que el titular propietario cumpla la función social responsablemente sobre el bien que es de su propiedad. Bien, pasando a otro punto. Vamos a citar ahora y, en cierto modo, referir de manera muy general, porque en temas posteriores se va a profundizar más esto que ahora ustedes ven como siguiente subtítulo: formas o modos de adquirir la propiedad. Vamos a citar dos clases o clasificaciones de formas de adquirir la propiedad. La primera es los modos de adquirir propiedad de acuerdo a la ley. Y la segunda, los modos de adquirir la propiedad de acuerdo a la doctrina. Bien, entonces vamos a comenzar inicialmente con los modos de adquirir la propiedad según el Código Civil boliviano. Por ello, tomen nota particularmente de este artículo que es muy importante. Me refiero al artículo 110 del Código Civil. El artículo 110 cita como modos de adquirir la propiedad los siguientes, que repito, vamos a desarrollarlos a fondo en su debido momento. La primera, la ocupación. La segunda, la accesión. Un tercer modo, ya citado anteriormente en temas ya, ya abordados, es la usucapión. Y repito aquí, claro, por taipeo no se ha hecho la incorporación de la tilde en la letra O como corresponde al tratarse de una palabra aguda. Toda palabra terminada en N o S, ustedes saben bien, lleva tilde. ¿Y por qué hago hincapié en la tilde? Porque no es usucapión, ¿no? No se debe dar mayor acentuación eh, a la sílaba K. Aquí es usucapión. Muchos colegas, muchos estudiantes, no sé qué pasa si por un error de lectura o qué dicen usucapión. Es usucapión, accesión, ocupación. Estas tres formas de adquirir la propiedad. Pero hay más. El artículo 110 también se refiere a la forma de adquirir propiedad como efecto de los contratos. La compraventa, por ejemplo, o la donación, etcétera. Otra forma de adquirir la propiedad, sucesión mortis causa. Como hemos visto y analizado en temas anteriores en clase, la muerte de una persona permite que sus herederos adquieran la propiedad como parte de la herencia, ¿no? Entonces a eso más o menos se refiere. Y finalmente, el artículo en cuestión hace referencia a la posesión de buena fe de un bien o una cosa. Bien, pero como les decía, en este punto vamos a hacer el desarrollo y la enunciación de los modos de adquirir la propiedad, no solamente de lo que son los bienes muebles, o perdón, no solamente de los formas de adquirir la propiedad legal o para la ley, sino también doctrinal.
Ahora, precisamente haciendo referencia a las formas doctrinales, se tienen las siguientes. Primero, vamos a mencionar los modos de adquirir originaria y derivativa. Bien, acá sí me voy a permitir explicar estos modos de adquirir doctrinalmente hablando para que luego, posteriormente, cuando hagamos el estudio de las formas legales antes referidas en la presentación anterior, podamos identificar de las legales a cuál de estas formas doctrinales pertenecen. ¿Ya? Entonces aquí sugiero que ustedes, por favor, tomen apunte de lo que voy a explicar de estos modos o formas de adquirir la propiedad de forma doctrinal. Comencemos. La adquisición originaria se refiere a un modo para adquirir la propiedad cuando el titular del derecho de propiedad hace la aprehensión o adquisición de propiedad como primer dueño de la cosa. Es decir, que la cosa no cuente con un dueño conocido o anterior que transfiera la propiedad, que ceda la propiedad a favor del actual propietario. Entonces, en el modo originario o la forma originaria, el propietario actual es tal, es dueño, pero no porque le hayan transferido ese derecho de propiedad anteriormente, le hayan cedido la propiedad el anterior dueño. Simple y llanamente porque la cosa no tenía un anterior dueño. Entonces, por eso es que el derecho de propiedad se origina o nace en el actual y primer propietario. Por ejemplo, cuando una persona hace la caza o pesca de un animal. Hablemos de la caza. Em, si un, si un ser humano, si una persona caza un león, entonces al hacer la aprehensión de ese león a través de la caza, está adquiriendo la propiedad de ese león de forma originaria. ¿Por qué razón? Porque no es que ese león ya tenía un dueño anterior y el dueño anterior ha transferido la propiedad al dueño actual. El dueño actual del león es quien ha cazado el león en su estado de libertad, lo ha prendido y ha adquirido la propiedad originariamente, porque el derecho de propiedad ha nacido o se ha originado en el actual propietario. No porque existía un propietario anterior conocido o como tal. ¿Bien? Entonces, la adquisición originaria se da más o menos en ese contexto. La derivativa, en cambio, como modo de adquirir la propiedad, se da cuando existe transferencia o cesión de la propiedad de una persona a otra. Derivativamente se dice entonces que el derecho de propiedad pasa de un propietario a otro. Entonces, ahí encontramos el caso de la compraventa, de la donación u otros modos donde evidentemente ya hay un propietario conocido, actual, que transfiere ese su derecho a otro. Entonces, el derecho propietario deriva, se cambia, se transfiere de uno a otro por actos como, por ejemplo, los contratos. O puede ser también el caso de los casos de sucesión hereditaria, donde también la propiedad deriva del fallecido o cuyos hacia sus herederos o sucesores. Otro modo de adquirir la propiedad doctrinal que se toma en cuenta es la onerosa y la gratuita. Cuando hablamos de forma onerosa, se refiere a que la propiedad se va a adquirir a través de una contraprestación que se va a realizar a cambio de la propiedad adquirida. Quiere decir que el propietario
adquiere ese derecho de propiedad dando algo a cambio. Puede ser una suma de dinero, puede ser la entrega de algún bien, pero siempre el que va a adquirir la propiedad hará efectiva esa adquisición, hará real esa adquisición de propiedad, en tanto él dé algo a cambio de esa adquisición. Puede ser pagar una suma de dinero, puede ser entregar un bien a cambio, pero siempre realizar una contraprestación a cambio de la propiedad que está adquiriendo. Entonces a esas llamamos adquisiciones onerosas. Por ejemplo, la compra-venta, por ejemplo, la permuta, entre otras formas más. Esas dos por ahora les cito como ejemplo. Bien, continuando. La adquisición gratuita. La adquisición gratuita, en cambio, se da cuando el derecho de propiedad es adquirido sin realizar ninguna prestación a cambio. Se adquiere sin realizar ninguna prestación a cambio el derecho de propiedad. Entonces, el adquiriente del derecho de propiedad hace suya esa propiedad sin tener la obligación ni el deber de realizar alguna obligación o prestación a cambio. Por ejemplo, esto se presenta en la donación. La donación es un modo de adquirir la propiedad gratuito. ¿Por qué? Porque el beneficiario de la donación, llamado donatario, va a recibir la propiedad del bien objeto de la donación sin dar algo a cambio. Si una persona, por ejemplo, dona un terreno a una iglesia, la iglesia, que es la que se va a beneficiar de la donación, no tiene que pagar nada ni dar nada a cambio. Porque si en la donación el beneficiario o donatario, se llama donatario técnicamente, este realiza una prestación a cambio, ya no es donación, es compraventa, es cualquier otra figura menos donación. Por eso, para que la donación sea tal, es una forma de adquirir propiedad gratuita, porque el beneficiario no da nada a cambio. ¿Sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la sucesión hereditaria. Los herederos reciben la herencia, pero no tienen que dar nada a cambio de ello. Reciben de forma gratuita. Otra de las formas de adquirir la propiedad doctrinal es a título universal y a título particular. Cuando hablamos de la forma universal, nos referimos a que el adquiriente de la propiedad, el que está adquiriendo el derecho de propiedad, adquiere todo un patrimonio en su universalidad. Adquiere un patrimonio en su universalidad, implica que está adquiriendo toda una masa patrimonial como propietario. ¿Sí? Por ejemplo, se refiere al caso de que un heredero adquiera toda una herencia, pero en su condición de único heredero. No tiene que compartir la herencia con nadie más. Al ser el único heredero, entonces está adquiriendo toda la masa patrimonial, es decir, el universo, el todo de lo que es la herencia a su favor. Está adquiriendo entonces, por ende, derechos, obligaciones y todo lo que implica esa herencia solo para él, cuando le concurre un solo heredero. Esa es una forma de adquirir a título universal todo el patrimonio, toda la masa patrimonial que ello conlleva. En cambio, a título particular, se refiere a que existe la adquisición de propiedad de bienes específicos.
o de cosas específicas que forman parte de una masa patrimonial. No es adquirir toda la masa patrimonial, sino adquirir solamente una parte de ella en forma particular. Volviendo al ejemplo de una herencia. Hablamos de que acá ya no existe un solo heredero. Existen, pongamos, 4 herederos. Y además se ha hecho un testamento para distribuir esta herencia. Entonces, de acuerdo a los alcances del testamento, de los 4 herederos, cada uno de ellos va a recibir un determinado bien como herencia. Ya no lo van a recibir todo, sino por disposición del testador, este en su testamento determina cuánto y qué va a recibir cada uno de sus herederos, un bien en particular. Entonces, para uno de ellos irá, por ejemplo, una casa, para otro irá un terreno, para otro irá vehículos, para otro irá como herencia, no sé, algunos ahorros de dinero en banco, qué sé yo. Entonces, vean, de forma ya particular, cada uno de ellos va a adquirir la propiedad, pero ya no de toda una masa patrimonial, sino solamente de bienes específicos, de forma específico particular. Continuando. Hay también formas de adquirir la propiedad de acuerdo a la doctrina llamadas voluntarias e involuntarias. Hablando de las primeras, cuando hablamos de una forma voluntaria nos referimos a un modo de adquirir la propiedad donde necesariamente esté manifiesta la intención y voluntad del titular que está adquiriendo la propiedad. En otros términos, el propietario o titular del derecho de propiedad adquiere ese derecho por su propia voluntad, por su propio consentimiento. Bien, varios ejemplos podemos mencionar acá. En la mayoría de los casos, por efecto de los contratos, es decir, compraventa, permuta y cualquier otro contrato donde siempre el que va a hacer suya la propiedad de una cosa lo hace porque quiere, lo hace porque esa es su voluntad, ese es su deseo, su intención. Cuando uno compra, por ejemplo, en la compraventa, el comprador, que es el que va a adquirir la propiedad, compra porque esa es su voluntad, esa es su intención, su necesidad, su deseo de comprar, de hacer la propiedad de un bien a su favor. No lo hace en contra de su voluntad. ¿Verdad? Entonces, la compraventa, incluso la donación, porque en la donación el que se beneficia de la donación tiene que aceptar la donación, tiene que manifestar su consentimiento. Entonces, en la donación y en la permuta, etcétera, en todos ellos está presente siempre este motor importante que da nacimiento a la propiedad, que es la voluntad del adquiriente. Sin embargo, a veces las personas adquieren propiedad de determinados bienes de forma involuntaria. ¿A qué se refiere la involuntaria? A la ausencia absoluta de la voluntad. Es decir, que la propiedad se adquiere en contra de la voluntad o no por voluntad misma del adquiriente. Puede ser por consecuencia de la naturaleza, por ejemplo, que se adquiera la propiedad de determinados bienes. Me refiero, por ejemplo, aquí el caso de la adquisición por efecto mortis causa. Cuando un heredero adquiere la propiedad de bienes por herencia, no lo hace porque él ha querido, porque es así su voluntad, sino por un hecho ajeno, externo a esa voluntad, que es la muerte de algún pariente. Nadie puede controlar la vida y la muerte, ¿verdad? O sea, la muerte deviene en cualquier momento y por distintas causas. Ahora, para los herederos, me refiero a los herederos puntualmente, estos van a adquirir la propiedad de una herencia, pero no porque ellos lo hayan querido,
no por su voluntad, sino por un hecho ajeno a esa voluntad, que es precisamente la muerte del causante, ¿no? Entonces ahí no está manifiesta la voluntad como tal, sino es una forma involuntaria de adquirir la propiedad. También se puede presentar el caso de forma involuntaria de lo que es la, la accesión en caso del aluvión y la avulsión. Esos dos términos, anótenlos, vamos a estudiarlos. Se llama accesión material. Ya, entonces estamos hablando de, repito, el aluvión y la avulsión. Son modos de adquirir propiedad igual involuntaria, que vamos a desarrollar un poco más adelante. Entonces, no siempre la propiedad se va a adquirir doctrinalmente hablando a través del mecanismo de la voluntad del propietario, sino a veces también por actos que están ajenos a su voluntad y son atribuibles principalmente a la naturaleza. Finalmente, la doctrina refiere dentro de las formas o modos de adquirir la propiedad a actos en vida o intervivos y actos por causa de muerte o mortis causa. En ese antecedente, hay que decir que evidentemente el derecho de propiedad se materializa por decisión en vida, por actos en vida del adquiriente o propietario, y también se adquiere y materializa como consecuencia del fallecimiento o la muerte del propietario. Entonces, en actos intervivos o en vida, nos referimos a, bueno, a gran parte de las formas de adquirir la propiedad, como por ejemplo los contratos, los cuales siempre obviamente se suscriben en vida, o otras formas que evidentemente tengan como motor o como elemento distintivo que el adquiriente, el propietario, haga suyo el derecho de propiedad en vida. Ahora, los otros, por mortis causa, se refiere a lo que es la herencia en sus términos generales. Entonces, cuando un heredero adquiere propiedad en condición de heredero, es por mortis causa. Es decir, es porque el propietario de esos bienes ha muerto. Y como consecuencia de su muerte, le permite al heredero reemplazarlo, al fallecido, en la titularidad del derecho de propiedad, en su condición de heredero. Entonces, a eso se refiere por mortis causa. Bien, ahora, como decía, el derecho de propiedad, si bien es tutelado, es protegido por la legislación, también, sin embargo, puede llegar la pérdida o extinción del derecho de propiedad. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, ¿qué es la pérdida del derecho de propiedad? Es el cese o la culminación de la actividad jurídica que hay entre la persona y la cosa, ya sea por un acto de voluntad del titular o a veces por causas ajenas a ella. Lo que tenemos que tomar en cuenta acá, a modo de ampliar un poco esta presentación, es que el derecho de propiedad en la relación jurídica que vincula a la cosa con el propietario, esa relación en algún momento puede llegar a su fin. En algún momento termina la relación entre el titular y la cosa. A veces por voluntad del titular, cuando por ejemplo el titular decide vender o transferir la propiedad a través de la venta, lo que está haciendo es él, con su voluntad, darle fin al derecho de propiedad que tenía sobre esa cosa. O a veces también se pierde la propiedad por causas ajenas a la voluntad del propietario. Entonces, bajo ese antecedente, tomando en claro que la pérdida del derecho de propiedad es el cese, el fin de la relación o actividad jurídica que unía al propietario con la cosa, debemos indicar qué casos hay por los cuales procede la pérdida del derecho de propiedad. Hablemos del objeto, desde el punto de vista del objeto. El objeto del derecho de propiedad, como se dijo ya en clase anteriormente también, siempre el objeto de todo derecho real, y en particular ahora del derecho de propiedad, es el bien o cosa.
Entonces, desde el punto de vista de la cosa, ¿cuál pueden ser las formas de destruir o perder el derecho de propiedad? La primera, por destrucción material. Se refiere a que el bien o cosa sobre el que recae el derecho de propiedad desaparezca por efectos naturales u obra de la persona. Por ejemplo, puede darse el caso de un desastre natural que provoque que la cosa desaparezca. Un terremoto, por ejemplo. El terremoto puede provocar en su magnitud, en su intensidad, que una casa se derrumbe. Entonces ahí se pierde la cosa, el objeto del derecho de propiedad de la casa, ¿no? Quizás puede subsistir la propiedad sobre el terreno, pero la casa como tal, al desaparecer, hace que se pierda el derecho de propiedad por destrucción de la casa, como efecto de la naturaleza, o a veces por obra de la persona también, por obra humana, cuando se da el caso, por ejemplo, de un incendio provocado. El incendio igual puede provocar la destrucción material de un inmueble, provocando con ello la pérdida del derecho de propiedad, ¿no? Entonces, a veces por obra humana o obra de la persona. Como decía, cuando hablamos de la destrucción material de la cosa, en bienes muebles se da casi en su totalidad la destrucción, no solo de la cosa, sino del derecho de propiedad. Pero no se da esto en los bienes inmuebles, ya que en los inmuebles puede que la destrucción sea en la edificación o construcción, pero queda subsistente la propiedad sobre el terreno, ¿no? Entonces, cuando hay destrucción de la cosa en los bienes muebles, por ejemplo, hablemos de la destrucción de un celular. El celular, ya sea por efecto de la naturaleza o por obra de la persona, se destruye. Por obra de la persona, vamos a poner como ejemplo, por negligencia, por descuido, la persona hace caer su celular y en la vía pública y el celular encima es atropellado por un vehículo. Entonces se destruye. La destrucción de un celular como bien mueble va a ser total. O sea, uno puede decir, soy dueño del celular, sí, pero un celular que no sirve. O sea, el celular y toda cosa en realidad, como hemos visto, debe cumplir una utilidad y una función, ¿verdad? Y cuando esa función ya no se puede realizar, el derecho de propiedad está en riesgo de subsistir, ¿no? O puede que por negligencia nos roben el celular, ¿no? En fin. Entonces, la cosa es de que la destrucción, sobre todo cuando hablamos materialmente en los bienes muebles, la destrucción casi siempre va a ser absoluta, total. En cambio, en los inmuebles es diferente por sus características y naturaleza particular. El inmueble puede constituir el terreno, por un lado, y por otro lado, lo que se construya o edifique en él. Entonces, quizás por un desastre natural o por obra humana se pueda destruir la construcción, pero el derecho de propiedad va a subsistir o va a permanecer sobre el terreno en el cual se ha hecho dicha edificación. Bien, hablando entonces de la pérdida del derecho de propiedad, vamos a hablar de otro punto de vista, una destrucción jurídica. Ya no destrucción material de la cosa, sino destrucción jurídica. Esto se da cuando el bien o la cosa queda fuera del comercio urbano, por razones en las que el derecho privado se convierte en derecho común para todos. ¿Sí? A ver, por ejemplo, acá puede darse el caso que una persona tiene en propiedad un bien inmueble, hablando de nuestra ciudad, hablando de Potosí, un bien inmueble en el centro histórico, pero ese bien inmueble tiene características particulares. Vamos a suponer que es el bien inmueble donde vivió el prócer y mártir Alonso de Ibáñez, o el inmueble de Alonso de Ibáñez, el que tenemos en propiedad. Bueno, quizás aquí por disposición de una ley que saque el gobierno nacional, que se emita una ley departamental a través de la Asamblea Legislativa Departamental, se promueva la promulgación de una ley que declare ese inmueble patrimonio histórico y como tal pase a propiedad del Estado para que el Estado pueda administrar ese inmueble, cuidar ese inmueble como un atractivo de la historia misma de la ciudad o del departamento de Potosí. Entonces, un propietario privado que tenía esa casa en propiedad, de repente ve que hay una destrucción de su derecho de propiedad
pero aquí ya no, digamos, por falta de la función social ni otro, sino que primero esa ley establece que el inmueble de Alonso de Ibáñez sale del comercio humano. Entonces yo ya no puedo vender, dueño. Ya no puedo vender, ya no puedo ni siquiera dejar como herencia, ni donar, ni mucho menos. Ya no está en el comercio humano. Por eso mi derecho privado se convierte en un derecho común para uso de todos. O sea, el Estado saca la ley donde toma la decisión de que ahora forma parte de la propiedad del Estado mi inmueble. Hay una especie de expropiación. Entonces, vean, a veces la destrucción no solo es material, sino jurídica. Cuando se presentan casos particulares como el que estoy poniendo yo a consideración de ustedes. Ahora, desde el punto de vista del sujeto, ya no hablemos tanto del objeto que es la cosa, sino del sujeto o persona del propietario. ¿Cómo puede haber la pérdida del derecho propietario? Bueno, cuando el propietario haga la cesión de su derecho de propiedad de manera voluntaria, es decir, que se refleje en la intención del propietario de dejar esa relación que lo unía con la cosa y pues a través de las distintas formas de enajenación y de abandono, éste pueda ceder su derecho a otros. De enajenación, es decir, actos de transferencia a través de actos como los contratos, por ejemplo, donde uno vende, uno dona, uno a veces permuta, etcétera, la propiedad. Entonces, a través de eso, voluntariamente uno está renunciando a su derecho de propiedad y lo está cediendo a otra persona. O a veces lo abandona. Hay casos de personas que agarran y dicen, bueno, este mueble viejo no me sirve, lo voy a dejar en la calle y que se lo lleve el que quiera. Está renunciando igual a su derecho de voluntad como persona, pero voluntariamente. O sea, no es que lo están obligando a dejar sus muebles en vía pública. Él lo hace porque quiere y dice que se lo lleve el que quiera. Bueno, es una forma de renuncia voluntaria. A veces, sin embargo, también el sujeto cede su propiedad de forma involuntaria, es decir, en contra de su voluntad, a veces por descuido o a veces por casos fortuitos, como el caso del robo, extravío o sustracción, incluso la expropiación. Aquí el sujeto, la persona, está renunciando al derecho de propiedad, está cediendo su propiedad en contra de su voluntad, ¿no? Y aquí se da el caso del extravío, del robo. Cuando nos roban las cosas o las perdemos, no lo hacemos porque queremos. A veces lo hacemos por falta de cuidado, pero siempre en contra de nuestra voluntad. Entonces, al perder la cosa, ¿de qué propiedad vamos a hablar? No vamos a ser dueños del celular que perdimos. Ya no tenemos el celular en nuestro poder, ya no es nuestro en propiedad. La propiedad prácticamente se ha destruido por el extravío del celular. Lo mismo en el robo y ni qué decir en la expropiación, que ya vamos a ver precisamente ahora como un nuevo punto. Pasemos al punto de la expropiación, hablando siempre de que la propiedad a veces se pierde o se extingue. Hay algunos antecedentes que hemos expuesto hasta acá previos para comprender de mejor manera la expropiación. Y vamos a comenzar indicando lo siguiente. ¿Qué es expropiación como concepto? La expropiación implica o significa el desposeimiento o la privación, perdón, ahí hay un error de tipeo, privación de la propiedad por parte del Estado en aplicación al criterio de la función social. Entonces, acá, en ese concepto breve, pero claro al mismo tiempo, hay que decir lo siguiente. ¿Qué hay en la expropiación? Hay el desposeimiento y privación de la propiedad. El vínculo jurídico que unía al titular propietario con la cosa, aquí se está extinguiendo. Bien, en contra de la voluntad del propietario. Es decir, el titular o propietario no es que mm, se hace expropiar porque quiere. La expropiación siempre va a ser una forma involuntaria de perder la propiedad, porque se despoja de esa propiedad al titular, pero ¿quién lo hace? El segundo elemento es fundamental. El único que tiene competencia para realizar la expropiación es el Estado. No se puede aplicar esta figura de extinción de derecho de propiedad por parte de personas particulares, porque el único que puede expropiar es el Estado.
a través de sus entidades que lo representan, ¿no? ¿Y por qué expropia el Estado? No expropia como una especie de abuso de poder o de abuso de autoridad, sino que el Estado también tiene que tener un fundamento para expropiar, y ese fundamento es la función social, que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, en aplicación del criterio de la función social es que el Estado va a llegar esta, a esta figura de la expropiación. ¿Qué implica la expropiación? Implica la pérdida del derecho de propiedad privada. Eso implica el hecho de poder llegar a una expropiación. Ahora bien, como decía, la expropiación no supone, no implica un abuso de poder del Estado, ni tampoco una lesión patrimonial injusta. ¿Por qué razón? Algo que deben tomar muy en cuenta. Porque la expropiación siempre es compensada pecuniariamente. Siempre se hace una compensación o retribución económica por parte del Estado hacia el titular propietario a quien se le está ahora precisamente quitando o extinguiendo el derecho de propiedad privada. Entonces, no es que el Estado viene, te expropia y te quita y se va, sino que el Estado cuando hace expropiación compensa económicamente o pecuniariamente la expropiación. Entonces, no es una figura de abuso de poder ni lesión patrimonial injusta, porque siempre es compensable pecuniariamente. Bien, ¿cuáles son los requisitos que se van a cumplir para que pueda proceder una expropiación? Porque no es que el Estado por gana y gusto o antojo expropia, sino que deben haber causas y requisitos para que esta figura se materialice. Vamos a ver cuáles son. La primera, declaratoria de utilidad pública o cuando la propiedad no cumpla una función social. Habíamos hablado al momento de explicar un poco lo que es la función social como un principio y decíamos pues que la propiedad no se puede constituir en obstáculo o miseria para la sociedad. En esa dirección, para que proceda una expropiación, debe hacerse una ley que determine la declaratoria de utilidad pública. Nos referimos acá a casos donde el derecho de propiedad privada se constituye en un obstáculo para el progreso o desarrollo de la sociedad, por ejemplo. Citaba el caso de que mi propiedad esté al medio de donde se va a construir un hospital, un aeropuerto, una carretera. Entonces ahí mi derecho de propiedad privada individual se constituye en un obstáculo para el desarrollo y progreso de la sociedad en su conjunto. Entonces, ahí se debe hacer una ley que declare utilidad pública para que así proceda la expropiación por parte del Estado. El otro requisito, si no es la utilidad pública, es que no cumpla una función social. Ahí estoy hablando de que mi propiedad no esté dentro del marco de las obligaciones y deberes que tengo como propietario. Y mi deber no solamente se encierra en el hecho de pagar impuestos o estar totalmente al día en el pago de tributos, sino va más allá. En clase ya habíamos analizado un poco esto y decíamos que no se cumple solamente pagando impuestos, sino también hay que hacer que nuestro derecho de propiedad satisfaga un uso adecuado de la cosa por parte del propietario o por parte de otros que puedan tener en detentación o posesión la cosa. Entonces, la función social implica que se haga el uso adecuado de la cosa y también que ésta no vaya a constituirse en miseria para la sociedad. Analizando un poco más a fondo esto, como pueden ver ustedes, se dice que cuando sobre el bien se realiza una explotación deficiente o nula, eso va a provocar perjuicio. Cuando hablamos de explotación deficiente o nula, estamos hablando del uso que se hace de la cosa.
Porque hay personas que tienen bienes y pagan impuestos, pero no le dan ninguna utilidad, no le dan ningún uso. Entonces ahí no está bien una explotación adecuada, sino más bien una explotación deficiente que provoca perjuicio, pero no solo perjuicio al propietario, sino perjuicio a la sociedad, porque puede que hayan personas que necesiten usar esa cosa, que tengan la necesidad apremiante de tener acceso a una cosa similar y pues el propietario no le está dando ninguna utilidad o explotación. A eso se refiere entonces el hecho de no cumplir función social. ¿Mm? No realizar una explotación adecuada de la cosa. O en otros casos, a veces la cosa y el derecho de propiedad, sobre todo, provocan miseria a la ciudadanía en general, lo que origina un daño considerable a los intereses del Estado. Cuando hablamos de miseria, más nos referimos a deberes y obligaciones de orden económico que la persona debe realizar. Por ejemplo, el pago de tributos, el pago de los impuestos. Entonces, cuando una persona no paga impuestos, eso ya es miseria, no solo para el propietario, sino para la sociedad y el Estado, porque el Estado requiere de esos impuestos para llevar adelante el cumplimiento de todas sus políticas públicas. Por eso es de que en el marco de la función social, el propietario tiene que dar un uso y cumplir sus obligaciones como propietario frente al Estado, para que no proceda entonces la expropiación. Ahora, hablando un poco de la utilidad pública, de la declaratoria de utilidad pública. Dice, por el criterio comunitario del derecho de propiedad, se justifica bajo el argumento de que el bien común exige a veces la expropiación, ya que algunas propiedades particulares sirven de obstáculo a la prosperidad general o colectiva. Hablábamos, como por ejemplo el hecho de que se tenga que realizar un proyecto, una obra de impacto social, de beneficio común, la cual no se puede ejecutar porque existe propiedad privada de particulares en ese lugar. Entonces, en ese caso, la propiedad privada particular, quizás de personas que sí cumplen una función social adecuada, es decir, sí le dan un uso o explotación eficiente a su propiedad, además no constituyen miseria, sino lo contrario, pagan impuestos, están al día en todos sus deberes, pese a ello, pese a cumplir la función social, lamentablemente son un obstáculo para la utilidad pública porque su propiedad puede que esté imposibilitando el realizar obras de ese nivel, ¿no? Entonces, es lo que ocurre, por ejemplo, en Potosí, o ocurrió en determinado momento para el proyecto de ampliación del aeropuerto, donde se tuvo que expropiar muchas propiedades en lo que es la zona de Carachipampa, se expropiaron varias propiedades y terrenos para que precisamente se pueda construir y continuar el proyecto de ampliación del aeropuerto, ¿no? Entonces, vean ahí la prosperidad general, es decir, la prosperidad no solo de esa zona de Carachipampa, sino la prosperidad de toda la ciudad de Potosí para tener un aeropuerto que permita tener incluso también a partir del aeropuerto la mejora de ingresos para el turismo, mejor afluencia de turistas, etcétera. Vean cómo lo colectivo se antepone al interés individual y particular del propietario. Entonces, principalmente esos dos elementos se constituyen en requisitos para que pueda proceder la expropiación. Otro elemento antes mencionado es el pago de una justa y previa indemnización, ya que no se puede disponer u ocupar un bien expropiado sin que antes éste no haya sido compensado monetariamente, por lo menos por parte del Estado. Entonces, uno de los elementos del proceso expropiatorio que hace el Estado es el hecho de que se pueda hacer esta compensación al propietario por parte del Estado para que así no exista una especie de abuso del Estado, de su poder, etcétera, sino que la expropiación sea debidamente compensada dentro de un proceso compensatorio, ¿no? Entonces es fundamental tomar en cuenta esos componentes de la expropiación y sobre todo de que esta es compensada económicamente por el Estado.